febrero. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Zacatecas? Sí, entendemos que son dos grupos delincuenciales, en el caso de Jerez, como me decía el presidente municipal, que se están disputando una plaza. ¿Qué está pasando en el estado? Yo decía, parece que ahí no gobierna nadie excepto el narcotráfico. Vamos a hablar con Javier Oliva, profesor e investigador de la UNAM. No sé, ¿es por Zoom o es vía telefónica? Javier, ¿cómo estás? Te saludo ¿Qué de tal, nuevo. Adela? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen inicio de semana. Igual. Pobre Zacatecas, ¿no? Bueno, mira, en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de participar en tus espacios, pues es que una cuestión es tener la legítima aspiración de ser alcalde y luego diputado local o federal, senador y luego aspirante a ser gobernador, pero ya no se puede improvisar. Es decir, recordemos que en los primeros días de la gestión de David Monreal, actual gobernador, ante una inusitada ola de violencia criminal al inicio de esta administración, lo reitero, cuando le preguntaron qué era lo que seguía, respondió de una manera que sería tragicómica si no fuera por Sí. que encomendarse a Dios, ¿no? Era el siguiente paso de su estrategia contra la criminalidad. Entonces, de allí para acá no hemos visto sino cierto tipo de eh, pues ciclos de repunte como el que acabas de señalar en el fin de semana pasado. También en la semana anterior se canceló la Jerezada, o lo que es la feria del municipio de Jerez. Me parece que 7 o 5 participantes al concurso de belleza desistieron de participar, argumentando precisamente razones de seguridad. Había habido también una persona que había muerto a causa de arma de fuego. Entonces, y además no hay que olvidar que también estuvo por allí el hermano del gobernador, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Oficialista Moreno, el líder del Senado de la República y exgobernador también de Zacatecas, Ricardo Monreal. Entonces me parece que desafortunadamente se reúnen una serie de variables y de coyuntura que va desde la propia falta de programa y de coordinación. Lo vemos no solo con los 5 municipios de que dan cuenta varios medios de comunicación hoy lunes, de lo que sucede en el estado de Zacatecas, quiero decir, pero también por el otro lado, pues observamos que en lo que se refiere al proceso político inminente, sabemos que el día 1 de octubre arranca formalmente el proceso electoral federal de junio del próximo año con las auditorías al padrón electoral. Entonces, pues estos aspectos, pues indudablemente que todavía hacen un poco más complicado el marasmo en el cual se encuentra el estado de Zacatecas desde hace algunos años. Sí, ¿por qué está en este marasmo? Digo, por los motivos que ya conocemos, pero ¿por qué Zacatecas es estratégico para el crimen organizado? ¿Qué ha pasado en los últimos años, Javier? Sí, desafortunadamente también algunas condiciones propicias para el traslado, sobre todo en las comunicaciones vía terrestre con carreteras, lo que ves una virtud, una acción encomiable del Estado mexicano, y me refiero a las distintas administraciones, tanto a nivel estatal como a nivel federal, la construcción de estas carreteras, pues las hacen vías más que adecuadas para obviamente el transporte de personas y mercancías lícitas, pero también son utilizadas lógicamente por las organizaciones criminales para el transporte de drogas, obviamente hacia el norte del país, o también para transportar desde las costas del Pacífico, sobre todo, los insumos para la producción, sobre todo de metanfetaminas, y en particular algo que preocupa mucho en la relación bilateral México y Estados Unidos, que es la fabricación y exportación de fentanilo en tabletas a los Estados Unidos. Entonces, observamos en este caso por la ubicación geográfica de Zacatecas en México, México país, quiero decir, pues lo que es una virtud, como sabemos también, cuando se descuida o cuando no se atienden estas características físicas, como lo estamos observando, pues esa virtud
puede convertir en un grave defecto, y desafortunadamente lo que estamos observando ahora en esa entidad, me refiero a estas evidencias de violencia, pues tienen que ver con estas disputas entre organizaciones criminales, pero eso para mí no me parece que sea un argumento central ni fundamental, porque ese tipo de enfrentamientos, hace poco se dio a conocer el mapa criminal del país, y por ejemplo la alcaldía o municipio que más organizaciones criminales tiene es la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y varios municipios también importantes y densamente poblados. Entonces, esto desafortunadamente, Adela, forma parte de la lógica de violencia y criminal que vivimos en el país, pero en el caso específico de Zacatecas, su colindancia con estados también con notables índices de violencia, como es el caso de Jalisco, ¿no? Desde luego el estado de Guanajuato, pues nos habla precisamente de una extensión geográfica de estas actividades delictivas, Adela. Y una supuesta estrategia fallida, ¿no? Porque de pronto mandan elementos, ¿no? Pero no pasa nada tampoco. Hablaba yo con el presidente municipal de Jerez, justamente, Javier, y me decía, pues primero dijo, bueno, sí, nos dan apoyo, el gobierno estatal nos da apoyo y el gobierno federal, porque eso no nos compete a nosotros, etcétera. Tienen 300 elementos, nada más de apoyo, ¿no? Para lo que está pasando en un pueblo como Jerez, ¿no? Sí, precisamente una de la problemática que alguna vez comentamos cuando se crea la Guardia Nacional era la previsible contención o autocontención de las autoridades locales ante la evidente superioridad en términos de violencia armada por parte de las organizaciones criminales. Entonces, este argumento que acabas de compartir, que no lo conocía, pero me parece que está en la lógica de la irresponsabilidad de las autoridades locales. Y bueno, pues para eso está la autoridad federal, ellos son los responsables, son armas que rebasan por mucho la cadencia y capacidad de fuego de las que tienen la policía municipal y desde luego la estatal. Entonces, pues es tarea de este gobierno federal. Bueno, en parte es cierto, pero también qué parte le corresponde a la autoridad local cumplir con esto. Recordemos, precisamente la semana pasada se firmó ya un acuerdo regional con los estados del norte y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza Clara Flores, en donde se está dando o se está reactivando lo que en 2 años pasados no hubo, que fue el presupuesto federal asignado a las instituciones policíacas locales. Entonces ya se firmó con los estados del norte, de acuerdo a las notas publicadas, se hará esto mismo con los estados del centro y del sur-sureste, porque evidentemente la suspensión de un recurso federal destinado a las corporaciones policíacas, desde luego que incide en situaciones como las que se viven en Zacatecas. Lo que quiero decir con esto, Adela, es que es un fenómeno complejo y que tiene distintas explicaciones, pero complejidad no significa que no pueda tener solución, ¿no? Es decir, complejidad no significa que no puedan atenderse en un mismo proceso, lo que yo llamo distintas velocidades, ¿no? Es decir, algo que necesita atención de carácter inmediato y algo que necesita atención de manera inmediata, y que pero que es un mismo proceso, no que por atenderlo inmediato se descuide aspectos como, por ejemplo, la administración y control de los reclusorios a nivel estatal, y cuando esto se vuelve en un problema urgente, pues hay que volverlos a atender, y entonces vamos de urgencia en urgencia sin tener lo que tú bien apuntas, un diseño de una política de seguridad pública de más largo aliento. Ahora, pues sí, sin duda, presidente, complejidad no significa no resolución de un problema, pero entonces, ¿qué es lo que nos está faltando, no? Me decías, ya no se puede con la improvisación. Y ahora que hablaba con el presidente me dice, es que yo soy médico gastroenterólogo, ¿no? A mí los ciudadanos me pidieron y yo adoro a mi pueblo, etcétera. Yo no sé de esto casi, ¿no? No soy político. Yo le dije, ¿y no se arrepiente de estar ahí, no? Porque
Me dice, pues a veces sí, y ya no se entiende bien a bien qué está pasando. O sea, los narcobloqueos que son cosa de todos los días, pueblos fantasma, gente que se va, los que se quedan sufriendo. Es terrible lo que está pasando, Javier. Sí, es así, pero yo, desde mi punto de vista, una buena parte de la explicación, Adela, radica precisamente en la improvisación. Pues sí. Es decir, si a mí, no sé si tengo algún conocido con cierta capacidad de influencia en el aparato público y me pide que colabore con él en áreas de economía o de finanzas, pues la verdad es que no es mi área de expertise, entonces me parece que también debe haber un nivel importante de lealtad y de responsabilidad profesional cuando se compite o se asumen determinados cargos y no por ello suponer que la ignorancia implica una justificación o una explicación, ¿no? En todo caso, hasta se podría hablar de un cierto grado de irresponsabilidad o de franca ignorancia, Sí, ¿no? Es sí, decir, sí, sí. cualquier persona que aspira a un cargo tan complicado ahora, bueno, siempre lo ha sido, pero ahora lo es más, como es ser alcalde o alcaldesa, pues no puede, es que yo no me lo esperaba. Bueno, evidentemente en el proceso de la búsqueda de la candidatura, la campaña, lograr el triunfo electoral, confeccionar un equipo, tener la ley de planeación establece claramente que también los municipios deben de presentar un plan municipal de desarrollo. Sí, Bueno, a pues habría todos que... los niveles de gobierno, ¿no? A todos los Así es. niveles de gobierno, sí. Entonces ahí es donde me parece que que es uno de los principales problemas que puede ser extensivo, no solamente el caso de Zacatecas como estado y municipio, sino a otros ámbitos más, que es la improvisación, ¿no? Es Y decir, la incompetencia también, y bueno, esa pues también es va de la criminal. mano. Esa es criminal también, ¿no? Entonces, por eso, desde luego que si nos México es un país sobrediagnosticado, Adela, es decir, la cantidad de estudios nacionales e internacionales, de organizaciones no gubernamentales, de organismos multilaterales, de carácter civil, en fin, México tiene cualquier cantidad de referencias documentales, yo diría que sobre todo los temas de la agenda nacional, en particular de la seguridad pública. Entonces, me parece que los datos ahí están, las interpretaciones, que es lo que me parece que hacen falta, la instrumentación de medidas que tengan que ver de forma directa, insisto, con este proceso de dos velocidades, la atención a lo inmediato y las visiones de medio aliento, Sí. ¿no? De mediano plazo, porque si no, de otra manera vamos a persistir en la ruta de la urgencia, de la emergencia, de las escenas traumáticas, de los datos verdaderamente dramáticos, ¿no? De los que somos testigos lamentablemente casi día con día. Lo urgente y lo importante, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es un viejo principio de la administración, y no solamente pública, sino un Sí, de principio de la todo tipo, administración. claro, claro. Híjoles, pues qué cosa, ¿no? Pues te agradezco mucho como siempre, Javier. Te mando un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Igualmente para ti, que Gracias. todas y todos tengamos una buena semana. Ojalá, segura por lo pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, vamos a levantar el evento, ya van a ser las 10 de la mañana y les recuerdo que mañana es martes y mañana toca Saga Live. Estuvimos con Jesse Joy y la pasamos increíble, la verdad. Oye, ¿tú cuántos años llevas